aquí estábamos, ¿cierto? Entonces, ahora, como les digo, la pregunta número 1, que es la que estaba aquí, es la que teníamos que hacer mediante el método de completación de cuadrado. ¿Ya? Este método de completación de cuadrado. ¿Hay alguna duda con esta? Aquí hubieron pocos errores, hubo pocos errores en esta pregunta, salvo ciertos detallitos, pero en realidad esto es una técnica que se realiza en la completación de cuadrado, por lo tanto, lo que hacemos es el término independiente es el que pasa al otro lado rápidamente, ¿ya? Y luego comenzamos el trabajo con agregar el tercer término de este trinomio para poder factorizarlo, y aplicamos la técnica que estábamos viendo ayer. Tomamos el término que tiene la x, que es este 2x, lo dividimos en 2x, porque esa es la técnica. Cuando me dio 1, ese 1 al cuadrado obviamente es 1, y lo sumo aquí y lo sumo al otro lado. ¿Por qué lo sumo al otro lado? Porque en este caso, en este lado de la igualdad, yo lo sumo y lo resto a la misma vez. Entonces, al pasar ese que está restando en este mismo lado, al otro lado pasa sumando también. Y ahí es donde esto nos da 16. Por lo tanto, al aplicar, este fue el error más común que yo vi, ya en la prueba, fue que teníamos este más menos. Aquí se desprenden las dos soluciones de la ecuación cuadrática, ya el más y el menos. Pruebo con más la raíz de 16, que es 4, y con menos la raíz de 16, que es 4. ¿Te fijas? Entonces ahí tienes una solución y la otra solución. Entonces, el mismo x menos 1 lo igualo a 4, y el x menos 1 lo igualo a menos 4, porque ahí están las dos soluciones, y ahí es donde te da 5 y menos 3. Esta que está aquí, me pedían el producto de las soluciones, se aplica esta propiedad, y en este caso me pedían la suma de las soluciones, y se aplica esa propiedad. Cuando me piden el producto, tomo el valor de C. Para encontrar el valor de C, primero lo que hago es completar toda la ecuación cuadrática en términos generales igual a 2 a 0. Entonces pasé el 12 al otro lado. El C aquí es menos 12 y el A es 1, ¿cierto? Porque el 1 es el que acompaña al X cuadrado. Entonces, la multiplicación de las soluciones de esa ecuación cuadrática es menos 12. Listo. Y cuando me piden la suma, que era la pregunta 3, la suma de las soluciones es menos b partido a, y menos b viene siendo menos 5, ya que b es 5, con ese menos de ahí me da 5, y el a es 2, por lo tanto menos 5 medios es la suma de las soluciones. El vértice, esta no tuvieron problema, la verdad que fue una muy buena pregunta, casi el 97% creo que tuvieron esa pregunta buena. En las 5 me pedían los interceptos con el eje de las X. Chicos, cuando yo les digo intercepto con el eje de las X, hablamos de 2 puntos. Para ello, lo que debo hacer es trabajar la función cuadrática como una ecuación. Entonces el f de x pasa a ser el 0 porque lo vamos a trabajar como que estuviera trabajando una ecuación cuadrática común y corriente, ¿ya? Entonces aquí aplico cualquiera de los métodos. Yo apliqué el que a ustedes más les gusta, que fue el de la fórmula general. Ese cuando teníamos menos b más menos b cuadrado menos 4ac bajo la raíz partido 2a. Entonces tomé el valor de A, que es 1, el valor de B, que es menos 3, y el valor de C, que es menos 54. Con lo que al reemplazar me da 9 y menos 6. Esto que está aquí, para los que tienen dudas, estas son las soluciones de la ecuación. Pero los puntos de intercepto con el eje de las X son coordenadas. Por lo tanto, este puntito, ¿qué valor es? Es un valor de X, por lo tanto es 9,0. Y el otro puntito es menos 6, porque es una solución, pero también va acompañada del 0, menos 6,0. Ya, estos son los Miss, dos puntos. Dígame. ¿por qué acompañado del 0? Porque son los ceros de la ecuación. Mira, recuerda que nosotros vimos la ecuación cuadrática, ¿cierto? Aquí tenemos vamos a colocar aquí como que aquí estuviera el 9 y aquí estuviera el 6.
menos 6, ¿ya? Ahí va a estar el menos 6 y aquí va a estar el 9, ¿ya? Ya, no sé en realidad dónde está el vértice, pero supongamos que tenemos esas dos soluciones. Estas son las soluciones de la ecuación cuadrática. De esa ecuación cuadrática te dio el 9 y el menos 6. Ahí está, el 9 y el menos 6. ¿Qué punto coordenado es este en un eje cartesiano? El menos 6,0. Ahí está. ¿Y el otro? Ah, El el 9,0. 9,0. Supongamos que esta parábola va así. Entonces, eso es lo que hace, en términos generales, la parábola. ¿Ya? Eso es. Esos son los puntos de corte con el eje de las X, ¿ya? Y en el caso de aquí, este sería el del eje de las Y, pero en este caso tenemos que buscarlo muy bien porque esta parábola era mucho más abajo porque el intersección era el menos 54. Entonces, cuando yo les hable de punto de intersección o punto de intercepto o el coeficiente de posición, que también se le llama cuando es una línea recta, chicos y chicas, aquí hablamos de una parábola, es una figura, ahora tomó forma, no es algo algebraico común y corriente que yo puedo sacar el valor de X y listo. No, esto ya tiene una forma y la forma que tiene la parábola es esta, que puede ser abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Entonces, cuando hablamos de intercepto, estamos hablando de una figura y esa figura son ejes coordenados, por lo tanto necesitamos puntos, necesitamos coordenadas. Así que los puntos de intercepción con el eje de las X y con el eje de las Y siempre serán coordenadas, ¿ya? Que en este caso sería el 9,0 y el menos 6,0. Y en el caso de esta sería el punto 0, menos 54. Supongamos que ahí estuviera el menos 54, ¿ya? Porque ese es el punto de intersección con el eje de las Y. ¿Estamos de acuerdo? En este ejercicio, en las 5, solo me pedían la intersección con el eje de las X, así que es el 9,0 y el menos 6,0. En las 6 hubo errores solamente al encontrar el punto que era de intersección, que ahí les conté a la mayoría la mitad del puntaje, ¿ya? Porque me colocaron solo el 8, ¿ya? Me colocaron solo el 8, creo que era. Ah, no, esta estaba correcta. Esta es la 6. Sí, era un gráfico, por lo tanto ahí ustedes, la mayoría, no tuvo problema en la 6. Voy a ver la 7. Aquí los números no coinciden algunos porque tengo, por ejemplo, la 10 que aparece aquí es la 16 para ustedes, que era la pregunta extra. ¿Se entiende o no? Esa es la 16 para ustedes, que era la pregunta extra, cómo debía completar ese término. Chiquillos, pasemos a la número 7. La figura dice muestra la parábola correspondiente y me pedían en este ejercicio cuáles son las coordenadas del vértice. Y aparecía un dibujo así y aparecía aquí algo así y una P. ¿Cuál era el punto P? Que era el vértice. Y en ese caso, de una cuadrática que era x cuadrado menos 8x más 15. Esta que está aquí. Entonces el vértice, ¿cómo lo obtengo? Con la fórmula. Menos b partido 2a, calculo ese valor y luego lo reemplazo aquí y me da el otro puntito. Por lo tanto, era 4, menos 1. ¿Ya? En la pregunta 8 me preguntaban, para determinar el punto mínimo o el máximo, ¿qué era necesario conocer? Era necesario conocer el vértice. En la 9, escribe el punto de intersección de la gráfica que aparecía ahí con el eje de coordenadas. Ah, no, el punto de intersección con x cuadrado más 8x menos 5, que es esta. Aquí estamos. Esta para ustedes también era la 9, así que estamos ok. X cuadrado más 8x menos 5. Dice el punto de intersección con el eje Y. El punto de intersección, cuando hablamos de una parábola, de algo que tiene forma, es una coordenada. Por lo tanto, es el 0, menos 5. Muchos y muchas me marcaron solo 5. Hay algunas que tuvieron problemas con el forms o me marcaron 0, menos 5 sin el paréntesis. ¿Ya? Entonces, ahí muchas me hablaron por WhatsApp, entonces yo lo tenía muy pendiente cuando tenían errores. Así que avancemos. ¿Estamos de acuerdo con la pregunta 9? Sí, ¿Hay alguna duda hasta el momento? Que me la digan.
porque hay gente parece esperando. Ahí sí. Entonces, avancemos. En la pregunta 10, que era para ustedes, la 10 era esta, que aquí me ocasionaron varias dificultades, porque esta pregunta para ustedes era la 10, la que para mí es la 11. Ay. Esta es la 10 para ustedes, que era la del terreno. Me decía, un sitio rectangular tiene área 75 metros cuadrados. Su ancho mide 10 metros menos que su largo, por lo tanto, al largo yo le di X. Por lo tanto, el ancho era X menos 10. Algunos podrían haber dicho X, y este de acá, X más 10. Y ambos dan el mismo resultado. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones está correcta. Ahora, yo lo trabajé con, al largo le di la X y al ancho le di X menos 10. Entonces, hago mi ecuación. Tengo el largo por el ancho, igual 75. Armo mi ecuación, encuentro mis dos valores y me da que el largo es 15, pero el ancho me podría dar menos 5. ¿Podría darme menos 5 un valor en No, geometría? Jamás. no, Entonces este no lo profe. tomo en cuenta porque en geometría solo tomo en cuenta lo que es positivo. Entonces lo reemplazo. Al reemplazar me doy cuenta que x vale 15. Y como x vale 15 y mi ancho era 15 menos 10, entonces me da 5. Pero estos ejercicios son súper específicos, entonces usted me tiene que dar y tiene que darme a conocer que usted entiende esto. ¿Ya? En la pregunta que era la 11 para ustedes, en este caso, es cuando le preguntaba cuál era la concavidad, cuál era el punto de intersección con el eje y reemplazar f menos 5 de una ecuación. La concavidad era hacia arriba de la pregunta 11. El punto de intersección, muchos me marcaron solo el menos 10. Pero recuerden que cada vez que hablamos de puntos, hablamos de coordenadas. Entonces, 0, menos 10. ¿Ya? Y luego, al reemplazar, me daba 0. En la pregunta que para ustedes vendría siendo la 12, que era el reemplazar, muchas y muchos me colocaron solamente los valores en separado. Me calcularon el 7, me calcularon el 1 y me calcularon el otro valor que está aquí. Me calcularon también, pero me los dieron por separado. Y aquí lo que yo le estaba preguntando era que usted uniera cada valor, el 7 menos 1 menos 7 que le daba, y el resultado final era menos 1. Por eso a varios les coloqué la mitad del puntaje, solamente los que calcularon bien estos tres, pero tenía el puntaje total cuando hacía la suma o la resta correspondiente, que eran esa terminología que está ahí. ¿Ya? En la 14, ahí le preguntaba cuál de esas funciones era función cuadrática o función en términos generales y era solo la 3. Aparecían 3 gráficos. En la 15, que para mí esa era la 15, para usted la 14, había que analizar el discriminante. El análisis de discriminante es b cuadrado menos 4ac. Me daba 76. El discriminante quiere decir que es mayor a 0. Por lo tanto, dos soluciones. El discriminante en la segunda ecuación era 0. El discriminante 0, una solución o dos soluciones idénticas. En la C me daba menos 8, por lo tanto el discriminante menor a 0. No existen soluciones reales. Y la última era el gráfico. Aquí. El gráfico tenía varias letras que decía la primera hacer la tabla, ahí está la tabla, ahí tenía un punto. Luego de eso llevarlo al gráfico, ahí tiene 2 puntos. Luego tenía que encontrar el vértice, ahí está el vértice. El vértice lo puedo encontrar con la fórmula o ya habiendo hecho el gráfico, ahí está el punto, 0 con menos 4. Luego te pedían el eje de simetría, x igual menos 1. Ahí está, el eje de simetría siempre se anota como una ecuación así, x igual menos 1. Luego te pedían, no me acuerdo cuál era la b, el b, perdón, era el intercepto, ahí está. El vértice menos 1, menos 5, ahí está, lo puedes calcular con fórmula o simplemente viendo el gráfico que ya lo tenías hecho. Y luego el dominio y el recorrido. El dominio es todos los reales, recuerden que eso lo vimos en la clase. Todas las parábolas tienen dominio, siempre, siempre, siempre todos los reales. Y el recorrido depende del intervalo de donde abarque el
vértice. Si el vértice sale de aquí del menos 5, entonces todo de aquí hacia arriba es recorrido. Todo, 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 todo. ¿Ya? Va desde aquí, desde el menos 5 hasta el infinito positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y la última pregunta, que para mí era la 10 y para usted era la 16, había que completar con un x más 3 y con x cuadrado más 6x más 9. Ahí está. ¿Alguna duda, chiquillos y chiquillas, que me pregunten ahora? Sobre todo los que me tienen que rendir la prueba. La prueba se va a abrir a las 11:30, creo, que a esa hora la tengo abierta, la prueba, ¿ya? ¿Hay alguna duda? No, Miss. Perfecto. Vamos con nuestro segundo objetivo. En un ratito que nos debe quedar, a ver, son las 10:50, sí, me queda alrededor de unos 19 minutitos, alcanzamos a terminar de ver lo que estamos. ¿Las chicas están ok? ¿Alguna duda que tengan? Pregunte. No, Miss, no tengo ninguna duda. Avancemos entonces. Nuestro segundo objetivo, me voy a devolver aquí, es seguir viendo los desplazamientos. El otro día alcanzamos a ver solamente el desplazamiento vertical, ¿se acuerda? El desplazamiento vertical quiere decir que va hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, para esto necesito la forma canónica porque me da todo como yo puedo ahora graficar perfectamente una parábola. La forma canónica tiene una forma específica y que está dada con un signo negativo. Me dice que es x menos h al cuadrado más k. Sabiendo que h puede ser negativo y k también puede ser negativo. ¿Ya? K es respetuoso de su signo y h se conoce positiva cuando dentro del paréntesis hay un negativo y se conoce negativa cuando dentro del paréntesis está un signo positivo porque se produce un cambio de signo, que fue lo que vimos el otro día. Esta forma de aquí es simplemente cuando yo tengo que factorizar algo o hay un numerito antes. Aquí el numerito que estaba en la primera que les mostré es porque hay un 1 y no lo anotamos, ¿ya? Lo que vimos el otro día fue dilatación y contracción. Mientras más grande el número, más delgadita va a ser la parábola. Mientras más chiquitito el número, va a extenderse mucho más o va a ser mucho más abierta. Ya eso fue lo que vimos. Y eso se conoce con qué cosa, con este parámetro que está aquí. ¿Ya? Si el número es muy grande en comparación con otro, entonces esa parábola específicamente va a ser mucho más ancha si el número es chiquitito. Y va a ser muy angostita la parábola cuando el número es más grande. ¿Ya? Ahí está. Entonces fija la verde, que es la más chiquitita, aquí en este dibujo, el 9 es la que está en verde. Y fíjate la más grande, que es la que está aquí como en color amarillo o anaranjado, es un décimo, estamos hablando de 0,1, por eso es más, mucho más angostita. ¿Ya? Eso es Miss, simplemente, dígame. dilatación era cuando el valor de la A era más chico. Claro, el valor de A es más chico, por lo tanto se agranda. ¿Ya? Es como que funciona al revés. Y cuando el número es más grande, se contrae, es más delgadita la parábola. ¿Ya? Ahí también está lo mismo que les envié el otro día. Estos ejercicios se pueden reconocer muy bien si usted los trabaja de la siguiente forma en comparación con esa parábola, que es la primera parábola que nosotros vemos, es la y igual a x cuadrado. Esa es como la identidad, es como la que más se conoce. Entonces, si usted se fija, acá, perdón, esta parábola es la función como general. Si yo esta parábola la necesito desplazar en forma vertical, o sea, hacia arriba o hacia abajo, ¿quién me va a cambiar? Me va a ir cambiando el parámetro que yo tengo aquí. Por lo tanto, por eso se dice, cuando a esta y igual a x cuadrado se acompaña de k, ya sea positivo o negativo, que es el caso de aquí, usted lo que hace es que la parábola, si es positivo el número, sube tantos números sea k. Y si la parábola está con negativo, entonces baja tantos números como lo corresponde acá. Fijémonos con el ejemplo. Aquí teníamos y igual a x cuadrado, pero le agregamos 2, por lo tanto lo que hizo la parábola subió 2.
Y en el caso de acá, lo que hace la parábola es bajar 2. ¿Ya? Si tengo lo mismo, por ejemplo, y igual x cuadrado, por ejemplo, más 4, lo que va a pasar es que esta parábola, lo que va a hacer es que va a subir aquí, y ahí se va a formar, ojalá, la misma, perdón, ahí, Miss, dígame, ese 4 representaba la K. exactamente, ese 4 Ah, representa acá, con signo y todo. Si K ya. es, por ejemplo, menos 1, ¿ya? X cuadrado menos 1, entonces nos quedaríamos aquí, y ahí la parábola la dibujamos, ¿ya? Eso es el desplazamiento vertical. Ahora vamos a ver el desplazamiento horizontal. ¿Qué significa horizontal? Que se va a desplazar hacia los lados. Aquí, la forma canónica es esta. ¿Te fijas? Ahora el x cuadrado no está solo, el x cuadrado está con un número y ahí lo elevo. ¿Te fijas? Y el x más h también, al cuadrado. Este es el desplazamiento horizontal hacia los lados. Cuando es negativo aquí, quiere decir que h es positivo. Cuando es positivo aquí en el medio, quiere decir que h es negativo. ¿Por qué? Porque se produce eso. Menos con menos, ¿ya? Y ahí nos da ese más. Veamos aquí, si h es mayor a 0, se desplaza hacia la izquierda. Esto quiere decir, si h es mayor a 0, que en este caso se desplaza hacia la izquierda. Vamos a marcarlo aquí. Se desplaza hacia allá. ¿Ya? Si h es menor a 0, que es el caso de aquí, se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque trabaja con los signos cambiados en el x. ¿Ya? El vértice de la parábola en este caso viene siendo menos h, 0. ¿Ya? En este caso de aquí. Porque es esa la representación que traté de hacer ahí. ¿Ya? Esto lo mejor que tiene es que lo tenemos que ver con ejemplos para que les quede más clarito. ¿Ya? Veamos el ejemplo. Fíjate aquí, dice x más 2. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el vértice? Saquemos el vértice primero, con la información que tenemos. El vértice sabemos que es h. ¿Quién es h aquí? 2. 2. 2 positivo, ¿cierto? 2 positivo porque está positivo. Quiere decir que entonces es menos 2. ¿Ya? Coma, ¿quién es k? ¿Quién está acompañando aquí? ¿Quién 1, está? ¿Ah? 1, No, K es 0. 0. a Exacto. 0. Ahí está. Entonces tu vértice es menos 2,0. Entonces ahí está el puntito. ¿Qué quiere decir? Que la parábola se desplazó hacia el lado. ¿Hacia dónde se desplazó? Cuando es más, se desplazó a la izquierda. Siempre tomando en cuenta la parábola inicial, ¿cierto? Esta que tenemos ahí como inicial, la x cuadrada. Esa es la que tenemos. ¿Qué pasó con ella? Se desplazó hacia la izquierda 2. ¿Ya? Miss, cómo es eso que dijo? Que si es más a la izquierda. ¿Puede Exacto. repetir eso? ¿Sí? Si es más aquí dentro del paréntesis, nosotros sabemos que el signo es menos 2, ¿cierto? Sí. Entonces el vértice es el que te da el desplazamiento. Aquí lo más importante es lo que vimos nosotros en la primera clase, que fue reconocer el vértice. Muchos me enviaron la actividad con décimas y esa parte la tenían, todos de los que me enviaron la tenían buena. Por lo tanto, esa parte se entiende de que cuando es positivo, el 2 sería en este caso como vértice menos 2. Por lo tanto, teniendo en cuenta el vértice, usted ubica el vértice y te da inmediatamente el desplazamiento hacia la izquierda, porque tú te tienes que correr 2, pero ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, porque como es positivo, esto viene siendo menos, menos. Si es que no estuviera este más, esto sería menos, menos. ¿Ya? Entonces, Ya, Miss, gracias. a la izquierda. Veamos este que es negativo. Quiere decir que la X estando aquí en el 0 se desplazó hacia la derecha 2. Y ahí avanzamos hasta acá. ¿Cuál sería el vértice en este caso? El vértice en ese caso es, en este caso,
2 2. positivo, aquí sí, coma, 0. ¿Por qué 0? Porque no hay K, más 0. No tenemos nadie que lo acompañe. ¿Ya? Para ir cerrando con esta partecita, vamos a ver la traslación oblicua, que es donde trabajamos con la función canónica en todo su esplendor, se puede decir. Aquí está todo lo que usted debería saber, ¿ya? Y usted ya lo tiene en cuenta porque ya trabaja o ya conoce la función canónica. Dice que me quedan 10 minutitos, así que alcanzamos a ver esto. Chiquillos, pónganme atención aquí. El vértice de esta parábola es h, k, ¿cierto? El vértice de esta parábola es menos h, k, ¿ya? Por lo tanto, la traslación oblicua lo que hace es desplazarse hacia la izquierda y hacia la derecha, y hacia arriba y hacia abajo. En este caso, cuando es un desplazamiento oblicuo, quiere decir que se compone de un desplazamiento que va a ir, que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia arriba y hacia abajo. ¿Y quién me da esa información? Esa información me lo da simplemente el vértice, que ahí está. Veamos el ejemplo para que les quede más clarito. Fíjese aquí. ¿Qué quiere decir? Que la parábola que nosotros hemos estado trabajando, esa parábola es la siguiente. Es esta que está aquí, ¿cierto? Esa. ¿Qué quiere decir? Que esa parábola se corre 2 veces a la derecha. ¿Por qué? Porque el signo negativo te dice que es a la derecha. Entonces te corriste 2 veces. ¿Y qué más te dice? Te dice además que debiste subir 2 hacia arriba. Entonces, esta se corrió 2 a la derecha y 2 hacia arriba. Entonces ahí ubicáis el vértice y armas la parábola. Ese es como el desplazamiento oblicuo o cuando se une lo que es horizontal con oblicuo. ¿Dudas y preguntas? Pregúnteme nomás. ¿Puede repetir lo último que dijo, porfa? Estoy armando otro ejercicio aquí para que lo hagamos. Ya. Fíjese aquí. Esta es la parábola inicial, ¿cierto? Del ejercicio. Nosotros conocemos esta. Todos los ejercicios que hemos hecho lo hemos hecho referente al x cuadrado solito, ¿ya? Que es como la ecuación, como la identidad, ¿ya? La parábola es esa, x cuadrado. ¿Qué le pasó a esa parábola? A esa parábola se le agregó un desplazamiento horizontal. ¿Por qué? Porque se agregó un menos 2. Ya se agregó un menos 2. Quiere decir que se desplaza a la derecha, así como lo coloqué aquí con esa flechita. Se desplazó a la derecha 2. Entonces, de aquí se desplazó 2. Podría haber quedado aquí, pero como tiene un K, que lo está acompañando aquí, que le dice que debe subir 2. ¿Por qué? Porque es más 2. Entonces, si te quedaste aquí, tuviste que subir 1 y 2. Entonces ahí ubicaste el vértice y ahí se cambió la parábola que estaba aquí original, se cambió a acá. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y dígame Sí, nomás, Miss. Javi, no sé si te quedó claro. Sí, Miss, si quería que repitiera lo último, nomás que nada, que lo estaba anotando. Mire, hagamos este, que lo anoté aquí. Es x más 3 al cuadrado menos 1. ¿Qué significa este x más 3? Que esta parábola que yo tengo aquí, ¿cierto? Sí. Se va a desplazar 3. ¿Hacia dónde? Hacia la A la izquierda. izquierda. Hacia la izquierda 3. Entonces, me voy 1, 2, voy a agregar un poquito más acá, y aquí está, supongamos, el 3, negativo, ¿cierto? ¿Y qué más me dice? Me desplacé 3 a la izquierda. ¿Qué más me dice? Que debo bajar o subir 1. Bajar. Bajar 1. Entonces, de aquí, suponte tú que ahí está el 0, aquí va a estar el menos 1. Entonces, de aquí bajo 1. Entonces, esa parábola me quedó ahí. ¿Ya? Ese es el desplazamiento oblicuo. Todo esto, todo lo que hemos estado viendo, estos desplazamientos específicamente, tienen que ver con dónde está el vértice. El vértice es el que se desplaza.
¿Te fijas o no? Porque de ahí la figura depende de quién esté aquí. Si este ejercicio yo se lo hubiese colocado con el signo negativo, usted hace lo mismo, solo que a la cosita le quedó vuelta para el otro lado. ¿Ya? Si hubiese tenido ese signo negativo, usted hace lo mismo, desplaza el vértice, pero la haces abierta hacia abajo, nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Sí. ¿Estamos? Chiquillos. Aquí hay otro ejercicio que es similar, pero aquí se corrió 2 a la izquierda, ¿cierto? 2 a la izquierda y bajó 2. Ahí está. Entonces tu vértice te quedó aquí y dibujas la parábola. O sea, ahora usted no necesita darse ningún punto en una tabla. Usted simplemente va a mirar esto y va a poder dibujar la parábola. ¿Ya? Ahora, donde las cosas específicas con gráfico las vamos a hacer cuando tengamos un numerito delante, ¿ya? Porque eso nos va a decir si va a ser más abierta o más angosta. Chiquillos, dudas y consultas, todas las que tenga, por favor. Esto es simplemente materias como la unión o como más ejemplos, ¿ya? Hay muchas veces que se reconoce también que se los quise colocar aquí, porque este es un libro de álgebra que tenemos en el colegio, y aparece el K como un C, pero eso para usted no tiene que tener problema, ¿ya? Porque teniendo en cuenta y razonando lo que es en específico las letras, para nosotros las letras la A, la B, la C, da exactamente lo mismo. Aquí lo importante es que usted sepa bien de qué se trata. Nosotros lo vimos como H, K, porque eso es lo que se usa después en la universidad. Pero en cualquier texto escolar le puede aparecer una C, una D, una L, da lo mismo. ¿Ya? Aquí lo importante es de que este C también nosotros lo podemos identificar como nuestro K. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, niños? ¿O está la Javi Martínez? No la vi. ¿Hay alguna duda? Hasta el momento, miren, acá están los desplazamientos de la otra forma, si te fijas, desplazamientos horizontales. X cuadrado es la que está en verde. El G de X que está como en moradito, que dice que se va 2 a la derecha, aquí, esa. Esta que está aquí se va 3 a la derecha, aquí está. ¿Te fijas? Acá es más 1, se va 1 a la izquierda, aquí. Y luego la oblicua, que te dice que teniendo en cuenta la verde, se desplazó 2 a la izquierda y 3 hacia arriba. 2 a la izquierda y 3 hacia arriba. Ahí está. 3 a la derecha y 1 hacia abajo. Aquí está. Fíjate acá, tenemos 4 a la izquierda y 2 hacia abajo. Ahí. ¿Te fijas? Eso es. ¿Hay alguna duda y consulta, chiquillos? No, Miss. O sea, sería ideal que entendieran esto, pero sería espectacular que lo hayan entendido rápido porque es una materia súper difícil. De hecho, esta materia es de tercero medio, bajó a segundo medio hace 2 años solamente. Entonces, más encima verlo en forma online, de verdad que si lo entienden, yo me voy a poner a llorar de la pura emoción. Yo no lo encontré difícil. ¿Estamos, Está chiquillos? De fácil. verdad. Mira, yo No les es tengo una guía. Yo hasta aquí me conformo con la clase. Hasta aquí. Además queda menos de un minutito. Así que me quedo como para despedirme. Este ejercicio lo vemos después, entre todos. ¿Ya? Entre todos eso no lo hagan, no lo escriban ni nada. Hasta donde vimos hoy día. Tengo estos ejercicios para que ustedes los hagan en su cuadernito, así inspeccionando, y una guía que quiero que resolvamos en vivo el próximo lunes. ¿Les parece? Y ahí sí Ya, Miss. todos con Sí. cuaderno, con lápiz, con todo, y ahí vamos haciendo ejercicio por ejercicio entre todos. ¿Ya? Bueno, Miss. Bueno, Bueno, Miss.